Audio Podcast Network. Hola, hola, bienvenidos a todos a este podcast Orgásmica, donde hablamos de la sexualidad sin tabús y sin restricciones. El día de hoy tengo una invitada súper especial que acabo de conocer hasta el día de hoy, pero siento que conozco como muy personalmente por el libro que acabo de leer, que ella escribió, que me encanta, se llama Sanar para crecer y trascender. Es la autora de este libro, Dafna. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti y este libro tan espectacular. Aparte, eres activista por una infancia libre de abuso sexual. Así es. Tu libro, bueno, me hizo llorar, me hizo identificarme, me hizo enojarme, tuve como que todas las emociones habidas y por haber. Así es. En este hermosísimo libro, cuéntanos, o sea, quiero que me platiques de todo de tu vida, quiero que lean este libro, así que vayan y léanlo inmediatamente. Pero cuéntanos cuál fue la decisión de poner toda tu historia en un libro de esta manera tan básicamente al desnudo de todo lo que has pasado en tu vida. Pues realmente no fue una decisión de hacer un libro. El libro surgió después la idea de publicarse, pero en un principio es pues mi catarsis literaria que me vi yo en la necesidad de hacer para poder vivir presente y dejar de reaccionar a los traumas que me dejaron los varios abusos sexuales, emocionales, etc., en mi infancia. Llegó el punto en mi vida en donde pues era indispensable ponerme a trabajar, ¿no? Ya no me podía quedar con todo esto dentro. Eran demasiadas las máscaras que cargaba para aparentar estar bien. Y pues así, de pronto muere mi papá, al año siguiente muere mi mamá, al año siguiente me quitan la matriz y los ovarios, al año siguiente muere mi abuela materna, que fue siempre como mi abrazo de contención, mi lugar seguro. Y todos en eneros consecutivos, un año tras otro, todos en eneros. Oh, wow. Entonces, para abril del último muerto, pues yo comenzaba completamente a enloquecer, ¿no? Uh-huh. Porque no tenía ninguno de los traumas de la infancia ni siquiera reconocidos como un trauma o como una dolencia. Wow. Los tenía ahí medio revueltos, muchos justificados por la culpa, claro, ¿no? La culpa, esta abrumadora culpa que te persigue toda la vida si no trabajas tus traumas de infancia. Sí. Y de pronto mi esposo me dice, híjole, ¿por qué no te pones a escribir? Hay gente que así se cura. Necesitamos hacer algo porque la familia está sufriendo, ¿no? Y en ese momento dejé el berrinche del hijo, el pleito con el marido, todo, y me puse a escribir. Y ahí está el primer fragmento, ¿no? Me encanta, porque sí se lee de esa manera, se lee como si estuviéramos leyendo tu diario. Es que es el diario de mi catarsis literaria, es exactamente, empieza punto por punto todas las 2000 terapias a las que fui, el resultado de la terapia, el análisis. Y realmente yo creo que en este momento sí te puedo decir que la catarsis literaria a mí me salvó. Oh, wow, qué hermosísimo. Sí. Se nota, y aparte me encanta algo que haces en el libro, es que también das herramientas que a ti te sirvieron. Entonces, cada como capítulo que vamos viendo y que vamos descubriendo de tu vida, también lo llevas como, y esto es una herramienta que te puede servir, la respiración y esto y el otro. Entonces me encanta que lo hayas puesto de esa hermosísima manera. Nunca hago esto, pero tengo, mientras estaba leyendo el libro, puse como ciertas como preguntas que te quiero hacer. Y es una de las cosas que me encantó que hiciste, sobre todo al principio del libro, es que regresaste a platicar acerca de la historia de las mujeres de tu familia, ¿no? Como que mucho y muchas nos quedamos como lo que me pasó a mí. Uh-huh. Pero creo que parte de la sanación es como después empezamos a abrir como este panorama y decir, a ver, ¿de dónde vengo y de dónde viene este trauma que no solo es mío, ¿no? Que viene de muchas generaciones atrás? ¿Qué tan importante fue para ti ir hacia atrás para descubrir por qué tu mamá era la manera en la que tu mamá era, tu abuela y así generaciones atrás? Se me hizo súper interesante cuando hiciste como esos eslabones. Pues es fundamental. Yo creo que es
realmente algo básico que se necesita hacer si realmente quieres conocer a la persona que eres tú. Porque de donde vienes, pues es muchísimo lo que te define. Desgraciadamente cargamos con muchísimas lealtades familiares que no nos damos cuenta, ¿no? Híjole, sí. Y esas mexicanos sobre todo, ¿no? Bueno. O sea, y esas lealtades familiares, pues muchas veces son las que te meten en tantos problemas y ni siquiera sabes por qué. Por ejemplo, pues mi abuela viene de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, ¿no? Mi bisabuela estuvo en la Primera Guerra Mundial en Polonia también. Entonces, evidentemente, ellas fueron abusadas, ¿no? O sea, pues imagínate, violentadas desde físicamente, emocional. Y desde niñas. Todo, desde Decías niñas. que no me acuerdo si fue tu abuela y tu bisabuela que la raparon. No, pero bueno, es lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los campos de concentración y que las vestían con un camisoncito y sí, todo para que eso. pensaran que fueran niños y no fueran abusadas sexualmente. No, tremendo. O sea, todas ellas fueron abusadas sexualmente, desde mi bisabuela, mi abuela, mi mamá en el movimiento del 68 en la UNAM. Pero bueno, lo que iba de las lealtades familiares es de la huida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el gen de huir. Pareciera que está impregnado en mi ADN y así es como está todo el libro, ¿no? O sea, y mi mamá también, evidentemente. Entonces, mi abuela huye de Polonia, la rescatan los ingleses, se instalan en México. Y de ahí, pues bueno, fue huir. Y mi mamá también se mudó de casa no sé cuántas veces, huyó por la ventana de su cuarto, literal, a sus 19 años de su casa. Y así aprendí yo. O sea, que la vida es corriendo, que siempre hay un malo que acecha y que hay que correr. Sí. Hasta la fecha, por ejemplo, llevo ya un tiempo de estabilidad y tengo que mover los muebles de mi casa. Bueno, por lo menos ahora ya son los muebles nomás. Para sentir que está ese movimiento presente. Interesante. Sí. Y sí, muy pocas veces nos damos cuenta de dónde venimos y hacia dónde. ¿Tú cómo descubriste? ¿Se hablaban estas cosas en tu casa? O sea, de que fueron violentadas y fueron violadas sexualmente la abuela, la bisabuela, tu mamá, o cómo lo descubriste, porque siento que eso es muchas de las generaciones de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas que tienen en común, pero que tampoco se habla, ¿no? Entonces vienen muchas mujeres conmigo y me dicen, siento que no tengo memoria, pero siento como que fui violentada. Igual a veces no es de ellas, ¿no? Igual a veces es generacional, como en meditación o así, que sienten algo en su cuerpo. Pero pues la abuela nunca lo dijo, la bisabuela nunca lo dijo. ¿Cómo te enteraste y cómo hiciste como ese approach? Desgraciadamente ese silencio es el que nos ahoga. Y ese silencio es el que prevalece en la cadena del abuso. Y cuando uno guarda el silencio de esas cosas, en su vida te la pasas como intentando contener todas esas cosas dentro y dejas de ver a tu alrededor, y ese silencio es el que muchas veces propicia que sigan pasando los abusos generaciones tras generaciones. La famosísima cadena, ¿no? Transgeneracional, de que donde fue abusada una va a ser abusada también en las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque no se habla. Si en casa de mi mamá si hubieran hablado las cosas por su nombre, huimos, nos pasó esto, tenemos un terror impresionante a salir de la casa sin cerrar hasta las llaves del gas, nos violaron a todas, ¿no? O sea, otra cosa hubiera sido, otra historia, porque el puro reconocimiento con la voz, hacerlo presente y decírselo a alguien más, pareciera como que difumina la culpa y los estragos que deja. Para mí fue fundamental meterme a su historia, meterme hasta adentro, porque era indispensable poder comprender por qué los actos, ¿no? Y la comprensión viene del conocimiento total y absoluto de la persona. Claro. ¿No? Te puedes echar un clavado en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, y desde ahí pues todo se mueve diferente. Claro. Te pones en los zapatos de la otra persona. Es más compasión, es lo que te iba a decir. También sientes más compasión ¿por qué no lo dijeron? Muchas veces, sobre todo cuando empezamos a sanar, es de que, mi mamá o mi abuela hicieron esto y el otro. Y después también creo que el investigar, ¿no? El entrarnos, el hacernos ese clavado, también nos da la compasión de verlo desde otro espacio de, wow,
mira quién las creó en el momento en el que estaban viviendo, ¿no? Y entonces, ¿qué vivieron? Imagínate lo que no vivió mi abuela, ¿no? Exacto. O sea, imagínate, guerra, lo que no vivió mi abuela porque le tocó pues los estragos de la Primera Guerra Mundial con mi bisabuela. Luego toda la Segunda Guerra Mundial. Llegan a México en un país extraño a situarse, o sea, toda esta cosa. Pues cómo pretendían, ¿no? Por ejemplo, sus hijas, tener una crianza hermosa, amable, con pajaritos así cantando. Pues es imposible, ¿me entiendes? Vienes completamente rota, medio sobreviviendo, con un estrés y un miedo. Claro. Imagínate el estrés postraumático de una guerra, claro, ¿no? Claro. O sea, súper fuerte. Entonces, si lo empiezas a analizar desde ahí, entiendes que hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, ¿no? Y ahí creo que es el momento en donde uno se puede quitar del papel de víctima y las quitas a ella de los tiranos, ¿no? Porque comprendes desde su corazón humilde que hicieron su mejor esfuerzo con las herramientas que tenían y que su intención no era lastimarte, solamente que no podían hacer otra cosa. Exacto. Hicieron lo mejor que pudieron con lo mejor que tuvieron. Y claro. Eso es, creo que llegamos eventualmente llegamos a ese espacio en el momento de la sanación, ¿no? Al principio es como de que, ay, me doy cuenta de todo lo que me hicieron mis papás y todo esto. Y después llegamos a esta parte de, wow, también son personas, también fueron creados de este espacio. Y eso es algo súper hermoso. Y me encantó que es una de las principales cosas que pones en tu libro. Algo que también me interesó muchísimo. Aquí hablamos mucho y vienen muchos invitados y tengo muchos clientes de Latinoamérica donde generaciones no vivieron en Latinoamérica. Entonces mucho de la sexualidad era muy reprimida, ¿no? Ni se hablaba, ni se decía, ni se o sea, era todo muy... Nadie le hablaba a nadie de la sexualidad. Si te hablaban de la sexualidad era malo, sucio, todo esto. Pero tú tuviste una experiencia con tu mamá bastante diferente a la sexualidad, porque tu mamá era muy abierta en cuestión de su sexualidad y no necesariamente lo hablaba contigo, pero se enseñaba a ella misma de una manera muy sexual. Y se fue como si pongo un extremo de este lado, tu mamá se fue al extremo del otro lado, ¿no? Sí. Y que cómo fue para ti, para empezar a crecer en una sociedad como en México, donde la mayoría de las personas crece de ese otro lado, ¿no? Del de, no, nada se habla de sexo, nada se que también ese extremo es malo, porque mucha gente aquí viene a decirme, híjole, ya que estoy casada, ahora sí quiero explorar mi sexualidad y no pueden por todos estos tabús que les impusieron y hay algo que las está frenando. Y después tú que que viviste el otro extremo con tu mamá, pues que se me hace súper interesante también porque también te hizo daño, pero desde otro espacio. Sí. Sí. Desgraciadamente se manejaba una permisividad absoluta en ella, pero existía como una doble moral, ¿sabes? Me acuerdo perfecto una vez que ya grande, como a los 20 y tantos, que me compré unos calzones chiquitos. Bueno, fue, o sea, una cosa, pero como si me estuviera, no sé, o sea, no tienes una idea. Wow. Yo decía, bueno, pero qué cosa más contradictoria. O sea, tú te acabas de ir a Zipolite, ¿no? Sí. A andar encuerada por la playa con tu novio que le llevas 20 años y me estás regañando por esto, ¿no? Claro. Pero en mi infancia fui, desgraciadamente, demasiado expuesta a la sexualidad. Y no era el tiempo ni la forma. Pues desde los abusos sexuales, ¿no? Claro. O sea, el primero fue a los 5 años y desde ahí se marca una pauta pues tremenda en mi vida. Y su experimentación tan no sé si libre o libertina. Libertina se puede ver. Ajá. Sí, sí afectó. Sí afectó, porque siento yo que los niños necesitan tener toda la conciencia de lo que es la sexualidad, ¿no? De que no es algo malo, de que es un placer, pero todo tiene que venir en su momento, en su tiempo, en su forma y con la persona adecuada, ¿no? Porque si abusas de esto, para mí, en mi persona, solamente perforas tu esencia, como si regalaras tu esencia, tu ser, ¿no? Y
para mí ahora la sexualidad es la cosa más sagrada que puede existir. Uh-huh. Después de todo este andar, después de todos esos abusos, después de cómo yo la usé para mi beneficio, uh-huh. y ese libertinaje que vi en mi madre, yo lo usé también, uh-huh. evidentemente. Uh-huh. Y se me hizo súper fácil, ¿no? Uh-huh. Porque pues si lo hizo mi mamá, pues lo hago yo. No, pues sí. Lo hago yo. Sí. Lo tienes como modelo de vida. Claro. Y fue cuando más lastimada estaba, porque estaba perdida en las drogas, en el alcohol, cuando creía que imagínate, yo creía que la felicidad era el grado de envidia que me tuvieran los demás. Me encanta cuando dices eso, porque siento que eso, creo que mucha gente se puede identificar con esa parte. Y es tremendo. Es muy fuerte, porque mucho de lo de afuera, ¿no? Y siento que con redes sociales y todo esto se vino todavía más arriba. Así es como hay la presentación que yo tengo acerca de mi vida hacia afuera, cuántos likes ahora es, ¿no? Cuántos likes tengo, cuántos comentarios tengo, qué tan influencer sea, todo este tipo. Sí, o cuántas veces me voltean a ver cuando paso por un lugar. Totalmente. Cuántas veces me dicen que te ves muy guapa el día de hoy. ¿No? Eso para ti era el éxito, eso para ti era, y claro. Para ti era de que me envidian, eso quiere decir que estoy bien. Que estoy bien. Entonces soy feliz. Uh-huh. Pero no por dentro, no por la persona que soy yo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando y estoy haciendo todo para los demás. Uh-huh. No estoy haciendo nada para mí. Uh-huh. Y tarde o temprano te encuentras completamente vacío. Claro. Y adolorido por dentro, bueno, pero pues hasta las muelas, ¿no? Claro. Si nos puedes platicar tantito, se me hizo muy interesante cómo describiste tus abusos. Los podía como realmente como vivir, o sea, fueron muy escritos muy poderosamente. Si nos puedes más o menos como describir, sobre todo el de los 5 años, porque sí quiero también hablar, que también eres activista acerca de este tema. Entonces, ¿qué pasó a tus 5 años? Pues mira, el primer abuso evidentemente fue el más duro, no tanto por lo que pasara físicamente, sino por la respuesta y el modo en el que se atendió. Porque si hubiera sido otro, yo hubiera entendido las cosas de otra manera. En el primer abuso, pues bueno, ya la escena completa la leerán, pero está tan descrita porque como es mi catarsis literaria, yo necesitaba sacar al calce todos los recuerdos, desde cómo era el ambiente, hacia calor, hacia frío, cómo eran los olores, las texturas de la tela, todo, absolutamente todo. Yo necesitaba entrar en ese interior personal para poderme recordar niña, recordarme lastimada y entender por primera vez que no había sido mi culpa, ¿sabes? En el primer abuso, pues nada, fue un niño de la secundaria de enfrente, su abuela guardaba un puesto de chicles en el garage de la casa en donde vivíamos. En ese momento mi mamá se acababa de separar de mi papá y vivíamos en un cuarto de azotea bastante precario que nos prestaba una tía de mi mamá. Y mi mamá se estaba arreglando para irse a cenar con su novio de esos entonces. Yo me subo a vestir al cuarto y me lo encuentro allá adentro. Él me convence diciéndome, ándale, así vamos a ser amigos. Así voy a jugar contigo todas las tardes. Evidentemente yo era una niña muy sola. No tenía amigas, no tenía relaciones con mis pares ni con niños. Y pues se me hizo interesante, ¿no? Pues sí. Yo no sabía nada del sexo, yo no sabía nada de los abusos sexuales. Y accedí. Tan accedí que esa culpa me persiguió tremendamente muchísimos años de mi vida. Hasta que no concluí el libro, entendí que no había sido mi culpa. ¿Pensaste que era tu culpa por el hecho de haber dicho, claro, pues sí voy a jugar? Ajá, dije que sí. Y en el momento en el que empezó a forcejear y en el momento en el que lo físico ya no me gustó, pues él usaba. Entonces le voy a decir a tu mamá que fue tu idea. Entonces ahora ya se pone peor la cosa, ¿no? En ese momento llega mi mamá, nos encuentra tirados en el piso. Mi mamá, o sea, obviamente el chavito sale corriendo, se cae por una escalera, mi mamá sale, se asoma, regresa conmigo, ella se estaba bañando, se quita la toalla de la cabeza, me limpia toda con la toalla y me vacía un bote de talco encima, ¿no? No me dijo absolutamente nada, nada. Y ese silencio
fue el que me enseñó a mí que las cosas que duelen, que callan, que avergüenzan, las cosas que te hacen, se callan. Se guarda silencio y de por vida. ¿No? Claro, sí, porque tu propia madre. En el momento en el que me llegué yo a atrever ya grande, como a los 32, que me atreví a decirle que me acordaba, me dice, yo creí que no te acordabas. Me dice, bueno, mira, no acabaste tan loca. ¿Qué fue lo que hice? Esa misma noche me fui a perseguir botellas de mezcal, de tequila y pases de cocaína, ¿no? Porque, no acabé tan loca, pues van a ver pues sí, van a ver que sí, ahora ¿no? Sí que acabó loca porque acabó Exacto. Loca. Totalmente. Entonces... Y esto me lleva a una pregunta, porque sé que eres activista de esto ahora. Basado en tu experiencia y basado en lo que sabes y basado ahora en este activismo que haces para que no sucedan abusos infantiles, ¿cuál hubiera sido, para empezar, cómo podemos educar a los niños desde esa edad acerca de la sexualidad, sin ser libertinaje, pero claro, que sepan, y cómo les podemos hablar acerca de prevención de abuso sexual, sobre todo a los 5 años, que es algo, están muy chiquitos, tengo sobrinos de esa edad, están chiquititos. Sí. Y la otra pregunta es, ¿cómo hubiera sido la manera correcta de tu mamá en reaccionar? ¿De qué manera hubiera sido la manera correcta de reaccionar? Claro. Yo creo que los niños necesitan tener educación sexual desde muy temprano. Desde el momento en el que son ellos ya conscientes que pueden estar caminando y todas estas cosas. Obviamente para su propia edad, en su forma, en su ritmo, pero necesitan tener un conocimiento de la sexualidad per se, porque es algo nuestro y no es malo ni nada. El libertinaje es el mal uso, ¿no? O sea, eso queda de otro lado. Pero sabernos que tenemos un cuerpo, que tenemos sexo y lo que produce, lo que se siente, lo que se hace, es indispensable a la edad en cuanto tienen, o sea, ya están presentes. ¿Me entiendes? Porque cuando son bebitos, pues no les va a estar explicando. Claro. Pero ya cuando tienen uso de razón, necesitan tener una educación sexual total. Y explicarles de cierta manera, amable, sin asustarlos, que si alguien los toca, que si sienten ellos que alguien los quiere tocar, que si alguien los quiere ver, que todas esas cosas que son adultos o algo así, evidentemente educarlos para que ellos vengan y te cuenten a ti. Generar una comunicación tan empática que en el momento en el que siquiera se sientan un poquito vulnerados, porque los niños son súper intuitivos, ¿no? En el momento en el que sientan ese tipo de energía, de sensación, vengan y te lo cuenten a ti, ¿no? Y tú, obviamente, como mamá, nunca espantarte. Y nunca, no. O sea, tiene que ser como sea, aunque te estés pellizcando una pierna, pero mantenerte tú calma y tranquila para darle espacio a que se comunique, porque si no, por ver tu cara ya no va a decir absolutamente nada. Claro, sí. Entonces, es indispensable educar a los niños en sexualidad y en abuso sexual. No decirle abusadores, malos, espantosos, monstruo que viene por ti. No, porque muchas veces no es el monstruo. Exacto, no, muchas veces es alguien que es cercano, ¿no? Un cercano y te van a convencer con palabras bonitas. Entonces, la comunicación entre los padres es indispensable con sus hijos. ¿Y qué hubiera cambiado en mi historia si hubiera sido una reacción diferente? Pues todo. Absolutamente todo. Si ella, en lugar de haberse ido a cenar con su novio porque me vació el talco, tan te quedas y yo me sigo mis planes. Ahora entiendo, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato, que no pudo hacer otra cosa porque era una cosa que le choqueaba demasiado, que le lastimaba el alma y que no tenía manera de contenerlo porque ella no se había dado contención a ella misma, ¿no? Sí. Si yo hubiera aprendido, hubiera tenido la atención en ese momento, la contención, el abrazo, la explicación de que lo que pasó no estuvo bien por parte de él, ¿no? Y que tú no tuviste la culpa de nada. Que tú no tuviste la culpa de nada, aunque hayas accedido y aunque te haya convencido. El que está mal es el agresor.
Porque no tiene por qué venir a buscar a una niña de 5 años cuando él tiene 14. Él tiene que tener sus pares de su edad. No tiene nada que ver contigo. Él viene de una situación en donde tal vez le hagan lo mismo, pero no es correcto. Si me hubiera abrazado, si se hubiera quedado, si lo hubiéramos hablado, yo estoy casi segura que todos los otros abusos no hubieran pasado. Y yo así, es que es muy fuerte porque me pongo a pensar cuánto nos ha hecho daño no hablar de estas cosas y hacerlo tan tabú que dentro del tabú se convierten los abusos y se convierten este tipo de cosas. ¿Por qué piensas que no hubieran pasado los demás abusos? ¿Qué pasó dentro de ti que te llevó como a... Yo no pienso que ningún abuso necesariamente, o sea, ningún abuso es culpa de la víctima. Pero recuerdo en tu libro que decías que te pusiste en circunstancias a propósito muy peligrosas, y recuerdo específicamente una de un señor y su camioneta que te llevó, y yo así de que, Dafna, no, ¿por qué te subes a la camioneta? Claro, ¿no? Entonces, mientras más tienes, ¿qué pasaba dentro de ti que te ponías en estas circunstancias tan peligrosas? No medía los riesgos. No tenía un sentido de la autoprotección. No me sentía valiosa. Entonces no medía en qué momento estoy vulnerable y en qué momento no. Y como ya sabía lo que se sentía ser vulnerada, rota, perforada y robada, pues ¿qué más me puede pasar? Claro. ¿No? Entonces vivo la vida sin contención. Claro. Alguna. Y sin contención te refieres a que no te puedes tú contener, y porque, bueno, tu mamá no se sabía contener ella misma, no te supo contener a ti. Porque mucho también el papel que tuviste tú con tu mamá era no necesariamente de hija y madre, ¿no? Tenían una relación. Ella dependía mucho de ti, de muchas cosas. Y en cierta manera creo que tú fuiste el sostén de ella de una cierta manera en otras cosas, pero nunca fue como de madre-hija esta. Entonces, si ella no te pudo contener y no te contuvo nadie, pero hubo personas en tu vida, que también quiero hablar de eso, que se me hace tan hermoso. Lo hermoso que es a veces encontrarnos comunidad sin querer. Y hubo personas en tu vida que marcaron mucho tu vida y que te sostuvieron. Y que cuéntanos de esas personas. Ay, pues una de ellas fue Marta Telles, la mamá de Artemisa y de Natalia, que fue la que ilustró el libro. Ella pues me encontró una tarde sentada en la banqueta fuera de mi casa. ¿Pero qué haces aquí, niñita? No, pues es que aquí vivo, tananá, así. Y después mi mamá y ella se volvieron amigas, resultó que trabajaban en la misma escuela, etc. Ya después me enteré, muchísimos años después, que ella también fue violentada en algún momento. Y sin yo decírselo, yo veía los ojos de Marta y teníamos una comunicación más allá. Yo sentía que ella me entendía. Y alguna vez le intenté contar con pocas palabras, y me abrazó y me dijo, yo sé todo, aquí te abrazo yo estoy para ti, ¿no? Ella fue, o sea, de las personas que más amé como una figura materna. Fue una maravilla, me enseñó lo que son las mamás. Y bueno, y cuando fallece, pues fue tremendo para mí, fue uno de los dolores más grandes, por eso digo ahí que fue la primera vez que me quedé huérfana de madre, ¿no? Porque yo tenía 2 en realidad. Y lo más hermoso ahora es que pues Artemisa y Natalia seguimos siendo súper unidas, ¿no? Entonces nos quedamos ahí como vínculo de familia, de alma, y es hermosísimo. Me encanta porque muy pocas veces creo que se habla de la diferencia que podemos hacer en la vida de alguien y la diferencia que otras personas hacen en nuestra vida ni siquiera tenemos que decirnos todo, pero al conectar, ¿no? Claro, al estar presente. Estar presente, y ella conectó, ustedes conectaron y te sostuvo de una manera en la que ella sabía que no estabas sostenida por tu mamá, que tu mamá no te podía sostener de esa manera, que no podría ser tu mamá muy maternal hacia ti.
no tenía el acceso a esa parte, pero tuviste a alguien que pudo, y a veces muchas de esas personas son nuestras abuelas o nuestras tías, ¿no? Diferentes partes de la comunidad. Y qué tan importante es, desde mi perspectiva, qué tan importante es la crianza en comunidad. Yo vivo en Estados Unidos y siempre veo mucho la diferencia entre la cultura latina, que todavía es una cultura donde se crea mucho en comunidad, y una cultura de Estados Unidos que es muy individualista y cae todo mucho sobre solo 2 personas. Y sí, eso, ¿no? A veces solo sobre la mamá soltera, ¿no? Y no tiene, les da como, y mucha de la gente de Estados Unidos se va de su ciudad, ¿no? Ajá. Entonces ni siquiera tienen la cercanía física. Entonces no pueden tener esta cercanía física. Entonces no crean esos vínculos. Y yo siento que es tan importante porque siento que estamos hechos para crear en comunidades. O sea, desde, ¿no?, las cavernas, todos éramos como comunidad, y ¿no? Desde hace mucho tiempo también las mujeres que daban pecho. Si yo estaba dando pecho porque estaba embarazada y tú estabas dando pecho, tú le dabas a mi hijo también, y así era como muy en comunidad. Por cómo se ha creado el mundo, nos hemos ido como separando cada vez más y más. Pero tu historia y esta parte de Marta me recordó mucho, mucho a lo esencial que a veces es ser criada por muchas personas. Sí. Y tener esa conexión con alguien. Y qué hermoso que la pudiste conectar con ella. Qué bello. Es de regalos de la vida es ella. Y me encanta, me encanta que Natalia fue la que... Sí. Les pongo aquí Natalia fue la que hizo todo esta hermosa arte, que está aparte del libro lleno de hermosísimas ilustraciones. Esta es de mis favoritas. Sí. Me encanta, la quiero colgar en mi cuarto. Está hermosísimo. Entonces, qué bella manera de también abrazar la historia. Sí, abrazar la historia de una manera tan hermosa. Sí, es como un abrazo, como un apapachito al corazón cuando estás leyendo esas cosas. Ay, sí, qué bello. Una de las cosas que también hablo mucho, que me interesó muchísimo de tu libro, es que hablas del cortisol. Ajá. Uf, se fue mi alimento. Muchísimo. Sí. Yo siempre digo, soy virgen y soy adicta al cortisol, porque me hice muy adicta al cortisol. Y es una de las cosas más adictivas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Más difícil de dejar las drogas, el alcohol, es dejar el cortisol. Qué fuerte. Qué cosa. Qué fuerte. No. Cuéntanos, porque aparte el cortisol, creciste con mucho cortisol porque creciste con mucho trauma. Entonces el trauma eleva el cortisol. Y después lo fuiste básicamente persiguiendo durante, pues, toda tu vida. Toda mi vida lo perseguí. Sí. Y desgraciadamente, si me descuido de mi trabajo personal, lo sigo persiguiendo. Uh-huh. Y lo busco y lo propicio, y es una cosa espantosa. Uh-huh. ¿Cómo lo vives? Porque creo que mucha gente lo vive de diferentes maneras. ¿Cómo vives tú el cortisol o cómo se vive el cortisol en tu cuerpo? Pues mira, de chiquita era impresionante cómo se me empezaban a salir manchas rojas en el cuello y en el pecho. Impresionante. Hasta una vez tuve un episodio del psoriasis por nervios y ansiedad. Después ya no me siguió dando, pero eran esas manchas, ¿no? Era el palpitar, el sentir la garganta apretada. Yo en verdad es que estuve muy cercana a enloquecer de hospital psiquiátrico, de verdad, porque... O sea, me perdía, me quedaba viendo la ventana de Insurgentes, haciéndole así a mis dedos, y sentía perfectamente la energía que movían. Uh-huh. No, o sea, la pasé bastante rudo. Uh-huh. Ahora, ese cortisol lo persigo, fíjate, y es algo tremendo. Lo persigo con el autosabotaje cuando las cosas van bien en mi vida. Uh-huh. Y es tremendamente difícil reconocerlo, ¿sabes? Porque es esa huella que dejaron los abusos, no solamente el sexual, también, por ejemplo, el moral y el de palabras. Esos abusos me marcaron muchísimo, el no saberme suficiente, esta parte de sobajarme con el dafnaca, narizona, como yo no tenía los ojos verdes como mi mamá, verme de para abajo, todo esto lo hacía su pareja en su momento. Uh-huh.
Entonces todas estas cosas me marcaron muchísimo en no sentirme suficiente para nada. Fue como un combo express, ¿no? No, un super combo, ¿no? En donde había dolencias por todos lados, faltas de autoestima, faltas de no saberme quién era. Entonces cuando crezco y ahorita, por ejemplo, que tengo una vida lindísima, estable, muchas veces me cuesta trabajo verle lo bonito que tiene la vida, ¿no? Y apreciar y estar agradecida. Por eso tengo que estar en un trabajo personal, espiritual, muy firme y rezar y orar todas las noches, hacer mi yoga, o sea, mantener mi alimentación, porque si me empiezo a descuidar con la pura comida, en ese momento empiezo a soltar todo lo demás y empiezo a generar un autosabotaje tremendo. Dejo de ver lo bonito de la vida, dejo de meditar, me empiezo a enojar con todo mundo y empiezo a correr. Empiezo a huir. ¿De quién? De mí. Y darnos cuenta que no podemos huir de nosotros mismos, ¿verdad? No. Y mira que he intentado de todo. De pronto... En tu libro ya leí, tú te has cambiado no sé cuántas veces de cuántas casas y de cuántos lugares, pero... Y de terapias alternativas, todas, o sea... Y después Bernardo también huía mucho, ¿no? Claro. O sea, también, tú huías y después él también te jalaba a huir para diferentes lados. Perfecto, yo pues vamos, ¿no? Mochila, hijos, mudanza en 2 días, vámonos, ¿a dónde? A donde sea, porque ahí vienen. ¿Quién sabe? Pero ahí vienen. Sí. ¿No? Sí. Claro, ahí, o sea, tuvimos un periodo de adaptación muy rudo, porque él también venía de corazón lastimado, de infancia faltante de cosas. Y pues hicimos clic, ¿no? En las necesidades de las heridas del uno del otro. Claro. Y fue tremendo. En un momento sí fue caótico, pero ahora nos hemos logrado encontrar presentes aquí. Wow. Y es lo más bonito. Qué hermoso. Cuando dices cuando nos encontramos en esas heridas, ¿crees que el encontrar a alguien con una herida que se daban? Que alimentábamos. Que se alimentaban de esa manera. ¿Crees que también les ayudó a verse desde otro espacio? Claro, de pronto nos volvimos espejo el uno del otro. Exacto. Y yo veía en él todo lo que tenía que trabajar yo, ¿sabes? O sea, impresionante. Fue difícil porque se requiere de mucha humildad, ¿sabes? O sea, reconocerte ante tu pareja y decirle, yo estoy de la fregada. Hay muchas cosas de las que he hecho yo en todos estos años que tú no eras el culpable y sí te puse el traje de culpable, ¿no? Todas las veces, por ejemplo, armar a tus tiranos, ¿no? Crearlos, empoderarlos, ponerles la corona, el cetro, subirlos al banquito. Muchas veces somos nosotros. Y eso es tremendamente difícil de reconocer. Porque es mucho más fácil ser la víctima. Por supuesto. Que ser la que se está equivocando. ¿Cuándo te diste cuenta de que el papel de víctima no te estaba ayudando? Hace poquito. Hace poquito. Ayer. Te digo, si me distraigo, me toma. Claro. Eso, me encanta lo que dices porque lo dices de una manera súper honesta en cuestión de la sanación. Y me encanta como lo dices en tu libro, pero me encanta como lo dices aquí. El decir... La sanación no es de que, ya sané esto. Ay, no. Listo, ok, ya me puedo ir. Hay cosas que vamos a seguir teniendo la herida por el resto de nuestra existencia de vida. El tener las herramientas es herramientas para saber cómo manejar este tipo de traumas, que una de las cosas que también dices es no pasarlas a la siguiente generación, ¿no? Es lo más importante. Por eso empecé a trabajar yo. Por eso me puse a escribir. Sí. Ya a la mitad me di cuenta que no era por ellos, tenía que ser por mí. Porque si no son responsables de si su mamá enloqueció o se curó. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué piedrita les quieres dejar encima? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y entonces esta parte de decir, tengo que ser súper consciente de mi sanación porque soy muy consciente de mi herida. Y soy muy consciente de dónde, si me descuido, entran esas heridas a decirme las cosas que en la cabeza sé que no son. Uh-huh. Y también hablas un poco de la somatización. Yo trabajo mucho en el espacio del Tantra, trabajo mucho con la sexualidad, pero sobre todo en el cuerpo, ¿no? Y hablas también aquí de uno de los ejercicios que das, ¿no? En cuestión de somatizar este tipo de cosas, porque mucho del trauma lo podemos
analizar y ver y saber dentro de nuestra cabeza, pero después pues vive en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces el cortisol es una de las cosas, ¿no? De decir de que es lo que más enferma. Venga, acá, vamos. Y es lo que más nos da, pero es lo que el cuerpo sabe que... Y nosotros, donde nosotros estamos más como... pues, es algo conocido, ¿no? Es como el cortisol es algo conocido porque el trauma es algo conocido, porque estar en flight, ¿no? En este tipo de... Es algo conocido, entonces vamos y buscamos algo conocido porque tenemos una reacción del cuerpo. Es tu recuerdo familiar. Es tu recuerdo familiar. ¿Cómo haces y qué herramientas usas en estos días? Mencionaste algunas, pero para somatizar todas estas cosas y todos estos recuerdos que pues tu cuerpo tiene, y como tú dices, entra el cortisol y te quiere sabotear, ¿no? Y estar consciente de todo esto. Pero ¿qué son las herramientas que usas tú? Pues yo ahorita rezo muchísimo. Rezo muchísimo. Regresé a mi fe de niña, a mi fe católica, y fue el único lugar en donde pude dejar de luchar, dejar de pelearme. Fue el único lugar en donde pude bajar los brazos y rendirme humilde y completamente con la cabeza baja, decir, no puedo seguir luchando yo sola con esto, que fue con el recuerdo de mi mamá, con el último, ¿no? Ahí fue cuando dije yo, bueno, ¿y ahora qué? Otra vez tengo que empezar con los temazcales, con las obsidianas, con los ayunos. O sea, ¿qué hago, no? Hasta con el psiquiatra fui y dije, por favor, ayúdeme para lograr procesar este recuerdo. Y no, evidentemente no pude. La primera pastilla fue peor. Y ahí fue, o sea, rezándole a Dios en esa rendición total y absoluta, en donde me di cuenta que no era yo la que orquestaba nada. Sí. Ni yo, ni mis piedras, ni mis obsidianas, ni mis cuarzos, ni mi nada. Me encanta la rendición. Es algo tan bello porque creo que una gran parte de la sanación es la rendición. Completamente. Mientras, mucho tenemos que es como pelea. Y hay una de estas cosas que a mí, yo siento que mientras más me rindo, más me sano. ¿No? Y la palabra rendición tiene, creo que, una connotación negativa dentro de nuestra sociedad, ¿no? Es así como que no te rindas, sigue luchando, sigue guerrera. Hasta creo que hace poco leí, y creo que fue Tamara la que me dio un poema acerca de las guerreras, ¿no? Que tenemos esta hermosísima palabra de que sé guerrera y seremos guerreras. Y el poema básicamente decía, bueno, si tú te quieres poner el papel de guerrera, se te van a venir guerras, ¿no? O sea, exacto. Vas a estar luchando y vas a estar en guerra todo el tiempo porque eres guerrera. Entonces, si te quieres poner el papel de guerrera, ahí va a venir mucha guerra, ¿no? Y en el papel de guerrera, el rendirse no es opción. Y entonces yo batallé un montón con esta parte también de rendición. Y como hay muchísima sanación en la rendición de lo que es. Y en la rendición de mí hacia lo que crean Dios, Jesús, el universo, lo que sea, pero una rendición tan bella decir, porque también es, ni yo puedo sola, y no puedo con esto, ni quiero, y tener un sostén que es mucho más poderoso de cualquier cosa o cualquier persona que me pueda llegar a sostener. Porque aparte, cada persona que me pueda llegar a sostener, dígase familia, amigos, lo que sea, cada quien está viviendo también sus procesos. Están en sus procesos y en sus días y en sus... Por supuesto. Claro. Y nos queremos a veces agarrar de nuestra propia pareja, así como tú me salvas, ¿no? Tú me vas a salvar. O de la amiga o de no sé quién, y si no te contestó en el momento, tú ya es caos y todo malinterpretas. Exacto. No, uno tiene que resolverse uno solito con sus herramientas. A mí esa fue la herramienta que al final del camino, pues más me da, ¿no? Y lo de la guerrera, sí, definitivamente. Me acuerdo en algún momento cuando falleció mi mamá, ¿no? Me dicen, ay, es que tu mamá era una guerrera. Se me quedó pensando y dije, yo no quiero ser guerrera. Sí. ¿No? Sí. Primero por el rechazo, ¿no? Pero ya después me quedé pensando, ¿por qué no? Porque se la vivió
peleando y luchando contra todo. Y yo no quiero vivir luchando y peleando. Yo bajo la espada, bajo el escudo, dejo las armas detrás y me presento como soy, con mis errores, con mis aciertos, desde la parte más vulnerable, porque creo que es lo más valioso, ¿sabes? Y desde esa parte vulnerable y presentándome como soy, si las cosas pasan es porque tenían que pasar. Totalmente. Pero por lo menos ya no va a ser mi lucha interior que está... De todas maneras va a pasar. Por supuesto. ¿No? Sí, claro. Y te la pasas mejor si no las estás peleando, a que si estás flojito y dices, bueno, a ver, vamos a ver cómo lo libramos, por dónde nos movemos. Totalmente. ¿No? Sí, como los árboles, por ejemplo, ¿no? Cuando unos vientos tremendos, no sé qué, muchísimos se caen, se rompen. Y las palmas, como son flexibles, pues ahí siguen. Despelucadas y sin cocos y como quieras. Pero ahí están. Sí, sí, sí. No, me encanta. Es una parte tan esencial y que mucha gente no lo habla porque cuando empezamos este camino de la porque de la implica mucho reconocimiento y da muchísima vergüenza y pena. A mí, por ejemplo, en mi parte, eso, o sea, es el reconocerte equivocado, el reconocerte falto de cosas. A mí fue lo que más trabajo me costó, porque era mucho más fácil ponerme la armadura o de doña perfecta, o de doña sumisa, o de doña reventada, o de doña algo. Pero cuando realmente te quitas las máscaras y muestras quién eres, pues es muy confrontativo. Claro, es muy pero liberador. Muchísimo, porque aparte todas esas las estás quitando y realmente vas a saber con quién estás conectando, ¿no? Y ya no es acerca de lo exterior, o sea, ya no es acerca de qué trabajo tienes, qué amigos tienes, qué bolsa traes. Ya la felicidad viene de otro lado. De otro lado. No de cómo te ven. Exactamente. Wow. Muchísimas gracias, Darna, por decirnos todo esto y por crear este hermosísimo, hermosísimo libro. Cuéntame qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo también, porque sé que tienen varios proyectos acerca de la prevención del abuso sexual. Cuéntanos. Pues mira, ahorita el más importante que surgió a la necesidad del libro es la comunidad ILAS. Sale el libro y muchísima gente me empieza a escribir diciéndome, no son las historias, pero sí son mis sentimientos, sí son mis emociones. Me estás dando voz, tal y cual. Y me di cuenta que había muchísimas mujeres que están calladas y no lo hablan y les han pasado cosas muchísimo más desgarradoras que a mí. Y están en un silencio que las está ahogando. Entonces, a raíz de eso, genero la comunidad ILAS. ILAS significa Infancia Libre de Abuso Sexual. Entonces, generamos una comunidad que nos juntamos todos los 25 de mes a las 11 de la mañana en la misma dirección, Tarahumaras 485 en Guadalajara, para tener una terapia de contención. Es un laboratorio de escucha en donde hacemos un círculo de mujeres y pasamos la voz una a una. Trabajamos un tema al mes, por ejemplo, la culpa, el autosabotaje, la permisividad. Y hablamos durante todo el mes, tienen que estar haciendo catarsis literaria de ese tema y lo compartimos. Se va a abrir ya un círculo en Monterrey y otro en Ciudad de México. Entonces, ese es como el proyecto ahorita más importante de todos. En un corto futuro viene una línea de atención con ILAS, que es una línea como si fuese de ayuda, que es una consejería, es un poco difícil de entender, pero es a actores y espectadores del abuso sexual infantil. Actores, pues adultos y adolescentes que están en riesgo de convertirse en abusadores, en donde les damos las herramientas para volverlos la herramienta principal de la prevención del abuso sexual infantil, como evitando que actúen. Eso es algo que ya sabía, me lo había platicado Ángela y me súper encanta. Sí. Sé que es controversial en ciertos aspectos. Cero taquillero. Sé que es controversial en ciertas maneras, pero me encanta porque muchas de las veces solo se habla, no cómo prevenir de un lado, de un espacio, ¿no? Y
creo que el abuso sexual en general es un espectro de dos partes, ¿no? Y está también el abusador, que normalmente abusadores fueron abusados, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y que tengan un espacio donde ellos, antes de cometer algo, antes de convertirse en algo, si están teniendo pensamientos, si están teniendo, puedan hablar y decir, esto es lo que me está pasando, se me hace algo increíble. Se me hace algo increíble, porque entonces puede tener ayuda esas personas que no tienen ayuda, porque si tú vas con alguien y le dices, estos son los pensamientos que estoy teniendo, híjole, pues te dejan de hablar, te quieren meter a la cárcel, quitan a sus chiquillos cerca de ti. Totalmente, claro. Y obviamente, por supuesto, es normal, ¿no? O sea, si alguien a mí me dice eso, yo tengo hijos, pues obviamente es así, con permiso, ¿no? Entiendo perfectamente que entonces que ellos tengan un espacio seguro, sobre todo en este país que todavía no es muy común ir a terapia, ¿no? Y que tengan un espacio donde puedan hablar y puedan decir, tengo estos pensamientos, ¿qué hago? No quiero actuar en estos pensamientos, pero los estoy teniendo con mi nieta, con mi quien sea, ¿no? A mi alrededor, y que puedan tener un anonimato y puedan decir y puedan hacer. Creo que es algo increíble que estás haciendo. ¿Desde dónde viene la idea? Y sobre todo de ti, que tú pasaste por todo esto. ¿Por qué se te hizo importante hacer esto? Nació desde la comprensión, desde ese entendimiento de que también vienen de lugares súper vulnerados, uh-huh. Del intentar entender a mi mamá, de ahí nació. Uh-huh. Y pues nada, creo que es indispensable, porque desde la comunidad, por ejemplo, desde el laboratorio de escucha, ahí también es prevención. Porque si logras hablar las cosas que te duelen, uh-huh. Te dejas de hacer ciego a ellas, uh-huh. Y estás más atento. Puedes ver las cosas, puedes hablarlas. En cambio, si estás obnubilado, tú en tu cajita intentando resolverte, dejas de ver todo alrededor. Entonces, sanar a estas mujeres, darles estas herramientas, un lugar en donde puedan ser escuchadas y que tengan voz, uh-huh. Pues también termina siendo prevención. La atención a los actores del abuso sexual infantil es indispensable. En muchísimos países se hace. En muchísimos. Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Nosotros nos queremos traer una línea de atención de Estados Unidos que lleva funcionando 30 años. No. Es una línea de ayuda que ahí tienen la fortuna de poder estar conectados con el gobierno. Uh-huh. Entonces, si es línea de emergencia, pueden llamar a policía. Si es esto, llegan los terapeutas, ¿no? Aquí nos va a llevar unos años lograrlo así. Claro. Pero mientras tanto queremos tener esa parte de la consejería. Porque aquí no existe nada por el estilo. Absolutamente nada. Ni siquiera los que están en prisión. Sí. O sea, y salen de la cárcel. O sea, tenemos una parte de la línea de ayuda. La vamos a hacer con Reinserta. Uh-huh. Es una asociación que trabaja en México, increíble. No sé si la conocen. Uh-huh. Y ellas, por ejemplo, nos cuentan que hay un preso de Ciudad de México que cada vez que van les dice, por favor, ayúdenme a que tenga la castración química, que es una terapia hormonal para no tener impulso sexual, porque salgo en 6 meses y lo que más se me antoja es irme al parque de enfrente por un niño. Wow. Por favor, ayúdenme. Wow. ¿Qué les dice la prisión? Ay, lo siento, no tenemos esos tratamientos. ¿Cómo puede ser posible? En Alemania, por ejemplo, hay centros como si fuesen de Alcohólicos Anónimos, en donde se reúnen personas con pedofilia y pederastía y se tratan, tienen sus padrinos, tienen toda su consejería, tienen el tratamiento hormonal si lo necesitan, porque es una decisión el agreder al niño o no. Claro. O sea, si tienes el gusto, bueno, pues ese es tu problema, sana tus traumas. Pero sí es tu responsabilidad no actuar. Claro. Y esa es la herramienta de prevención número 1. Claro. No alertar al niño. Por supuesto. Vamos curando la raíz. Y eso es de las partes que creo que faltan, ¿no? Es como decir, es que no ¿cómo protejo a mis niños contra esto? ¿Cómo protejo? Y no se habla lo suficiente de, ¿y cómo dejamos que dejen de existir estos abusos por el otro lado, ¿no? O sea, por parte de los pederastas, por parte de los violadores, por parte de todo este tipo de cosas. Entonces, creo que ese trabajo que están haciendo me parece espectacular. Y muchas gracias por hacerlo, gracias por traerlo, gracias por concientizar a la gente y concientizar a la gente desde el espacio en el que tú estás, que es
todo lo vivido y toda la comprensión que has tenido y toda esta sanación que has tenido, que desde ese espacio puedes ayudar a las personas. Así que muchas gracias. Gracias por todo lo que haces. Y bueno, una pregunta que siempre le hago al final a todo mundo que quiero empezar a hacer es ¿qué es para ti una vida orgásmica? El orgasmo está demasiado relacionado con la sexualidad. Y creo que puede ser una vida orgásmica sin necesariamente ser sexual. Para mí, contrario a como suena la palabra, creo que es una vida de paz y de calma, de comunión íntima. Contigo misma, primero, después con tu familia y evidentemente con tu pareja. Creo que la vida orgásmica es estar en calma, estar en paz, estar en un equilibrio intrínseco. Venga lo que venga, vengan tormentas, vengan marejadas, venga un mar calmo y un día bonito. Poder estar en paz. Me encanta esa respuesta. Ay, qué hermoso. Cuéntanos dónde podemos adquirir este hermosísimo libro, y tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, todo. Ok. El libro, pues ahora sí que no hay pretexto ni excusa, está en todos lados. Está en todas las librerías de cadena. En Amazon te llega al día siguiente. Los que no están en Estados Unidos o en México, en Busca Libre también llega a todo el mundo. Mis redes sociales, Dafna Viniegra en Instagram y Comunidad Hilas en Instagram. Lo acabo de abrir y necesito mucho apoyo ahí, por favor, para la difusión. Perfecto, ahí lo vamos a poner en todas nuestras redes sociales, en nuestros show notes, en todo, para que sigan, por favor, a ella y a la comunidad, porque es súper importante ese trabajo que estamos haciendo, que están haciendo, ya me incluí. ¡Qué bueno! Ya ¡Bienvenida! Soy parte que estamos haciendo. Es algo impresionante, así que, por favor, síganla, compren su libro, vayan y sigan todo. Me encanta también todo lo que compartes en tus redes, así que hay mucha esa información. Y bueno, pues muchísimas gracias por otro episodio de Orgásmica. Muchas gracias, Dafna, por ser parte de este episodio. Y nos vemos la próxima semana. Síganos en todas las redes sociales. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Si les viene alguien a la mente y dicen, esta persona lo tiene que escuchar, compártanselo. Para eso estamos haciendo este espacio, para que más gente pueda sanar. Y si tienes esa intuición de mandárselo a alguien, mándalo, compártelo. Difúndelo, porque desde esa manera, desde este espacio lo estamos haciendo para que la gente pueda tener más acceso a esta información. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.